Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su clase virtual. En esta oportunidad entonces vamos a ver el próximo tema de química que trata sobre la teoría de las soluciones. Vamos a ver en esta clase cómo están formadas las soluciones, cómo se hacen estas a través de mezclas y de dos compuestos que son los solventes y los solutos. Y de qué manera nosotros podemos entonces a través de algunas reacciones realizar o crear nuevos compuestos químicos. Para dar una idea general sobre las soluciones o sobre esta teoría de las soluciones, nosotros entonces decimos que las soluciones son mezclas homogéneas que contienen dos tipos de sustancias, un soluto y un solvente, que se mezclan en proporciones variables sin cambio en alguno de su composición. Es decir, no existe reacción química como tal. Esto es evidente cuando nosotros lo podemos observar a través de una solución como el cloruro de sodio, por ejemplo, que utilizamos como soluto a la sal y como solvente al agua. Recuérdense que el solvente o el agua es un solvente universal que generalmente se utiliza para todas las disoluciones que podemos nosotros hacer desde el punto de vista químico. Para ello, obviamente, necesitamos entonces de un soluto que no es más que el componente que se encuentra en menor proporción y puede ser sólido, líquido o gaseoso, y necesitamos del solvente que se encuentra en mayor proporción, generalmente es el agua, en soluciones acuosas. Esto nos dice a nosotros entonces que para que nosotros podamos realizar una mezcla o podamos realizar alguna composición química, nosotros vamos a requerir de estos dos, tanto de un solvente y de un soluto. En el caso de los solventes, nosotros podemos utilizarlos en mayor escala, podemos usarlos en mayor proporción en cantidad de solutos. Es decir, que podemos utilizar líquidos, gases o sólidos para estos poder ser disueltos en el solvente, en este caso en el agua. Sin embargo, existen en el universo, existen en la naturaleza varios tipos de solventes, de compuestos químicos que también ayudan a que esto pueda ocurrir, a que estas soluciones, estas mezclas homogéneas puedan darse. Decimos que son mezclas homogéneas porque, por ejemplo, si nosotros mezclamos la sal con el agua y hacemos una solución de cloruro de sodio en una concentración X, nosotros no vamos a notar la diferencia que existe entre ellas dos. De hecho, no vamos a ver ni siquiera una reacción química que pueda ser exotérmica o endotérmica. No va a haber ni siquiera ese desprendimiento de calor o una de esas características que son propias en las reacciones químicas, como por ejemplo en la combustión o en la oxidación, que nosotros podemos ver que hay una reacción en el caso de la combustión, va a haber una reacción exotérmica, siempre va a haber desprendimiento de calor y se da a través del fuego. O por ejemplo en la oxidación, cuando nosotros vemos que las características del metal cambian en su composición física. Obviamente también va a haber un cambio químico en esa reacción. Cuando vemos el color del metal, que es oscuro, muchas veces rojizo, debido a la oxidación que ocurre por causa del oxígeno. Es importante saber que las reacciones químicas en estos casos, llámese en oxidación o en combustión, siempre van a traer cambios químicos y físicos, algunos que pueden ser reversibles y otros que no son reversibles. Generalmente en las combustiones los cambios son irreversibles. Si nosotros quemásemos un papel, nosotros nos vamos a dar cuenta de que una vez que ocurre esa combustión, pues el papel va a convertirse en ceniza y esas cenizas no las podemos restituir y se vuelve otra vez al papel original o al material original. Lo mismo ocurre con la oxidación. Una vez que el proceso de oxidación está bastante acelerado,
pues volver a hacer una reversión de aquella reacción no es tampoco muy factible. Entonces, sabiendo ya esto, nosotros podemos determinar que a través de una fórmula el soluto o una solución va a ser igual a un soluto 1 más un soluto 2 más un soluto 3, pero siempre al final va a ser con un solo solvente. Es decir, que nosotros podemos utilizar en una composición química o en una solución que da como resultado un compuesto químico al final, podemos utilizar varios solventes para poder realizar este tipo de composiciones químicas o de soluciones. Entonces decimos, en una solución podemos encontrar varios solutos, pero siempre un solo solvente. Existen además varios tipos, o existen dos tipos de solventes. Uno que es lo que llamamos nosotros los polares y otro lo que nosotros llamamos los no polares. Estos polares son los que causan una reacción química no volátil más rápido, es decir, son catalizados con más, o sea, sirven como catalizadores, pues aceleran esas reacciones químicas, y hay unos que no son, que los que conocemos como no polares, que por supuesto esa reacción va a ser un poco más lenta, es menos catalizadora, pues. Entonces, para estos solventes polares tenemos el agua, el alcohol etílico y el amoníaco. Y para los no polares tenemos el benceno, que ahí tienen su formulación química, el tetracloruro de carbono, que está también la formulación química, que termina en 4 y por eso es tetra, y el éter, que también tiene su caracterización o su formulación química, dado en estos componentes, en carbonos, hidrógenos y oxígenos. Es importante además saber que no todas las soluciones que nosotros podamos ver acuosas en la naturaleza puedan servir como solventes. En este caso, los solventes utilizados a través de la química y a través de las normas IUPAC son el agua, el alcohol etílico y el amoníaco, que son los más utilizados en las industrias farmacéuticas sobre todo, que para la utilización de fármacos se necesitan hacer estas composiciones químicas, se necesitan de solventes y de solutos para poder entonces a través, que lo vamos a ver en la próxima clase, que a través de medidas de masa nosotros vamos a poder calcular los porcentajes, porque se da en porcentaje y también se da en gramos. Recuérdense que en la química todo lo que nosotros pesamos, todo lo que tiene que ver con masa, viene expresado en gramos. Y por último, nosotros podemos decir que las soluciones líquidas se toma como solvente universal al agua debido a su alta polaridad. Eso es cierto, ya lo dijimos anteriormente, porque la polaridad pues ayuda, es un coadyuvante para las reacciones químicas, para que estas se puedan dar. El solvente da el aspecto físico de la solución. Obviamente, si nosotros usamos un solvente líquido, ese compuesto que se genera va a ser acuoso. Y para separar un soluto no volátil de una disolución se evapora el solvente por calentamiento. Para esta parte yo les voy a mostrar a ustedes un video de un experimento que hacemos rápidamente, se los voy a hacer y se los voy a enviar también para que lo vean después de este video, donde nosotros podemos separar en una solución de cloruro de sodio, podemos separar el agua que se evapora y en una de los estados físicos de la materia, que es el gas, y esta se evapora, se vuelve gas, y nosotros vamos a poder ver entonces el soluto que queda en el recipiente, o en este caso yo lo voy a hacer con una cucharilla. Ustedes van a poder dilucidar muy bien cómo se da esta reacción química que no es volátil, o son reacciones químicas que son muy simples y que no requieren de mayor esfuerzo. Y generalmente nosotros a simple vista no podemos diferenciar el agua y de la sal, pero cuando lo sometemos al calor, nosotros vamos a poder fácilmente obtener el soluto inicial. Entonces, chicos, de esta manera nosotros le damos
cierra esta primera parte de la clase y en la próxima clase entonces vamos a ver la segunda, en la próxima clase veremos la segunda parte con algunos ejercicios que ejecutaremos para que ustedes puedan comprender mejor cómo nosotros podemos entonces elaborar composiciones químicas a través de algunas formulaciones. Bueno chicos, que estén bien, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase.